Cierto que parece maravilloso que al tener una duda uno ingrese a un buscador, ponga esa pregunta que tiene y las respuestas empiecen a salir de forma inmediata. Termina convirtiéndose como algo que genera adrenalina, que genera emoción, que genera incluso tranquilidad. Pero esa pequeña respuesta que aparece en el buscador es también una construcción hecha por la inteligencia artificial. Y muchas veces se nos está olvidando ya que el hecho de ingresar esa pregunta en el buscador y que aparezca ese párrafo que da respuesta a eso que estamos buscando hace parte también de la construcción de un algoritmo que busca llevarnos a cierto tipo de contenido, a cierto tipo de información, a ciertos tipos de fuentes. Generalmente esa pequeña parte descriptiva que está en el buscador luego de escribir la pregunta que tenemos, que aparece en la parte superior en lo que antes conocíamos como los anuncios o esos links patrocinados, es una fuente que está construida o es una descripción o una definición que está construida con diversas fuentes de diferentes puntos que tienen una orientación específica a conducirte a una respuesta. Uno se atrevería a decir que sería buenísimo que fuera solamente una respuesta a algo que fuera completamente neutro y que fuera lo más nutrido de fuentes posibles, pero no lo es tan así. Y ahorita vamos a empezar a mirar un poco por qué vale más la pena no solamente generar la pregunta, sino también ir un poco más allá de ese abstract pequeñito que hay en el navegador y empezar a buscar fuentes y empezar a buscar información que ya nos está dando la red, que claramente no podemos ir a buscar en un libro físico la mayoría de las dudas que tenemos ahora, y el buscar los libros físicos implican un montón de tiempo que desafortunadamente ahora no tenemos, entonces vamos por partes. Actualmente, la actividad de buscar se ha convertido en articular preguntas básicas en espera de respuestas complejas. Se ha basado en crear prompts muy poderosos que funcionen como una receta que tiene un montón de ingredientes que nos ayude a tener la respuesta lo más general, lo más abierta o lo más específica que requiramos en la medida en la que perfilemos y le demos a ese prompt el grado de información que requiere para que nos bote lo que específicamente necesitamos. Sin embargo, en términos generales, lo que hacemos la mayoría de los seres humanos es tratar de buscar la información más general, más global y que más nos brinde herramientas posibles. Los resultados de estas búsquedas no son una coincidencia, si es el resultado de algo que ya está programado para que se propague cierto tipo de información, para que llegue a nosotros cierto tipo de herramientas, para que lleguen a nosotros ciertos tipos de pasos o de procesos que debamos cumplir y que alimenten la búsqueda de un tipo específico de corriente, ya sea intelectual, ya sea procedimental, ya sea de conocimiento, que busque el consumo de algún producto en específico, algún tipo de solución o algún tipo de herramienta, o que también genere en nosotros cierto tipo de emociones conectadas con la información que estamos buscando. Este fenómeno se conoce como una burbuja de filtro o una cámara de eco. Es poner en un contenedor, que es nuestra cajita del buscador, ya sea en Google o ya sea en cualquier otra red social, poner una pregunta y esto nos crea un ecosistema que nos sumerge en una burbuja. Es cámara de eco en la medida en la que algo que empieza siendo pequeño nos puede llevar a un panorama muchísimo más amplio. Eso pasa muchísimo con temas de política, de opinión pública, porque digamos que eso es lo que se espera que nosotros tengamos en nuestra cabeza y ese mensaje se amplifique. ¿Esto cómo se llama en términos de si uno quisiera indagar un poco más? Este video no va a indagar en ese aspecto, pero si quieres lo podemos hacer más adelante. Esto se conoce como un algoritmo de personalización. ¿Qué hace este algoritmo? Lo que hace es brindarte, de acuerdo a tus fuentes cercanas, de acuerdo a la información con la que tú has estado nutriendo tus perfiles o con la que has estado, o bajo los criterios que has estado buscando información en diferentes cuentas, lo que hace es que se crea este entorno personalizado en el que llegan a ti informaciones ya sea sesgadas, ya sea con algún tipo de interés o con algún tipo de necesidad de persuasión de tu criterio o de
de generar en ti cierto tipo de entorno familiar en el que es muchísimo más fácil recibir una información. Los algoritmos de personalización limitan la exposición a diversas perspectivas porque de hecho están construidos para mostrar contenido que refuerza creencias previas que tú puedas tener, conduciendo a polarización social. Esto es un poco lo que ocurre en momentos electorales, lo que ocurre ahorita, por ejemplo, en términos del mundial y la información que se genera relacionada con los equipos participantes, informaciones relacionadas con cierto tipo de tendencia, ya sea alimenticia, de deporte o de consumo. Sabes que empiezas a quedar como en una burbuja en la que empiezas a ver gente muy afín a ti o muy relacionada contigo y tú empiezas a generar esta conexión con esa información que se te muestra ahí. Entonces, el objetivo de este video no es radicalizarnos con las búsquedas, generar desconexión de la inteligencia artificial, generar un sistema autónomo que permita, no. ¿Es necesario usar la inteligencia artificial porque nos ahorra tiempo? Sí, pero podemos usarla de una forma que nos permita también a nosotros desarrollar nuestro cerebro y nuestras capacidades también. O sea, de eso no hay ninguna duda. Entonces te voy a compartir a continuación algunas estrategias o algunos tips que pueden ser muy importantes para que esas búsquedas empiecen a tener un poco más de sentido, para que esas búsquedas empiecen a ser un poco más fáciles, para que en el proceso de buscar también fortalezcamos nuestro cerebro y nuestro cerebro no termine rendido al resultado que nos ofrece un prompt demasiado elaborado. Entonces, primero, ahonda en la búsqueda. Responde preguntas sencillas. ¿Sí? Pide que estas herramientas te respondan a preguntas muy específicas a medida que tú vas indagando. Empieza por algo general y empieza a llevar a esta información a que te conduzca a lo específico. No intentes darle todo el contexto para que te dé esa información ya filtrada, sino tú genera ese mecanismo de filtrado que te permita también a ti ir indagando e ir generando nuevas inquietudes que esta herramienta subordinada a ti te va a responder. Segundo, toma nota, toma apuntes, aterriza lo que estás consumiendo. Generalmente uno de los atributos por los que la inteligencia artificial o los buscadores empiezan a ganar tanta relevancia en nuestra vida es porque nos ahorran ese proceso de filtrado de información. Sin embargo, si tú empiezas a hacer preguntas y empiezas a generar ese espacio para que la inteligencia artificial te dé resultados muchísimo más específicos sobre lo que necesitas o más conectados con lo que tú tienes en tu cabeza, el proceso de escribir, de aterrizar la información y ponerla en papel es absolutamente vital para generar en ti esa inquietud de filtrado o de búsqueda muchísimo más especializada y más acorde con lo que tú estás conectado o estás dispuesto a recibir de la información que estás consumiendo. La inteligencia artificial te va a llevar por un montón de caminos. Los buscadores te llevan por un montón de fuentes. Entonces, ¿qué es importante empezar a generar? Ese músculo de validación, de verificación de las fuentes, de empezar a ver si esta información sí es verdadera o falsa. Ya tenemos casos en los que hemos visto que la inteligencia artificial arroja ciertos resultados de estudios que nunca han existido o que te arroja datos que en realidad no existen o que nunca estudios que nunca se han realizado, ya han quedado en algunas respuestas de inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué no más bien empezar a coger esas migas de pan que te va arrojando la información que vas consumiendo y empezar a buscar y verificar si es correcta o no esa información? Verificar te ayuda también a algo muy importante y es que te permite generar conexiones muchísimo más amplias con la información, porque entonces ya no solamente te estás quedando con una respuesta, sino que al ver otros pedazos de información de otras fuentes, tú empiezas a generar conexiones y eso es una cosa maravillosa que tiene el cerebro, esta capacidad divina de generar conexiones y nuevas relaciones entre datos. Cuarto, antes de hacer conexiones o conclusiones, evalúa la pertinencia, desecha lo que no es útil para ti. Muchas veces cuando intentamos conectar con estas fuentes de información o con estos buscadores, lo que nos empieza a pasar es que empezamos a tener tanta información disponible que creemos que toda es pertinente y no es necesariamente así. El proceso de filtrado y el hacer preguntas simples ayudan a que este riesgo de obtener ríos de información disminuyan y que tú realmente empieces a optimizar lo que buscas, pero dado caso en el que ya tengas demasiada información, realmente
antes de entregarle tu tiempo a hacer conexiones, a sacar conclusiones, a tomar decisiones incluso con lo que frente a lo que has consumido, empieza a hacer una evaluación, empieza a filtrar lo que es o no es útil, empieza a desechar lo que no te es relevante. Por eso el primer punto de las preguntas es supremamente clave, porque si tú tienes claro lo que estás preguntando, vas a saber más adelante qué puedes desechar. Y el último, el quinto, es ten claro cuándo detenerte. La inteligencia artificial o los buscadores siempre te van a estar lanzando información. Y frente a alguien que esté confundido, que no tenga claro hacia dónde va, pues todas estas fuentes se convierten en algo que hace que sea muy difícil desconectarse de ahí y generar un criterio propio. Lo que estamos haciendo con estas herramientas es básicamente encontrar la información que nos ayuda a generar el criterio requerido para dar respuesta a algo que necesitamos que solucionar o que tenga algún producto final. Así que es importante saber que frente a toda esa información que tenemos a nuestro alrededor, hay un punto en el que es necesario parar. Y hay un punto en el que es necesario empezar a generar esta conciencia de que hay que cerrar con esto, de que ya exploramos lo que necesitábamos con lo que hay, con lo que ya definimos, con lo que ya filtramos en el paso anterior, vamos a dar respuesta a eso que necesitamos. La indagación del día de hoy nos llevó por este camino en el que empezamos a darnos cuenta de que cambiando nuestro lugar como personas que consumen este tipo de información podemos aprovechar muchísimo más las herramientas de inteligencia artificial o los buscadores. Esta indagación también nos ayuda a darnos cuenta de que muchas veces nuestra participación en el proceso, más que necesaria o requerida, es obligatoria, y que participar del proceso de búsqueda no solamente hace que empecemos a obtener los resultados que realmente queremos de la inteligencia artificial, sino que también nuestros procesos cognitivos, nuestros procesos de aprendizaje, nuestros procesos de asociación de información también se peguen una disparada increíble. Así que si has tenido dudas, si tú has sentido que de pronto tienes que estar todo el tiempo pegado a la inteligencia artificial, porque es que hacerle preguntas a un buscador te lleva por el camino mucho más largo, yo sé que en términos de tiempo puede llegarte a generarte esta sensación, una predilección a tomar la opción de la inteligencia artificial. Te invito a que te detengas un momento y empieces a darte cuenta el impacto que eso puede generar en ti, que puede generar en tu capacidad de aprender, de leer, de analizar, de preguntarte cosas, de cuestionarte, de encontrarle filtro y cauce a lo que estás investigando o a lo que estás conociendo o a esa pregunta que deseas responder. Caminos por los que puede llevarnos esta indagación, muchísimos. Conforme iba investigando, me llamaba mucho la atención también la relación que generamos con las respuestas, con el hecho de sentir que tenemos acceso a mucha información. También investigar un poco, lo tengo acá anotado en un post-it, porque hay algo que me parece muy importante, y es que, espérense, yo lo leo. ¿Por qué no confiar en el algoritmo? Y este video se llama justamente ¿por qué no confiar en el algoritmo, sino buscar la información? Y esto está conectado con otro concepto que vi conforme iba leyendo, pero es que no quise como llenarte la cabeza de más cosas. Y es que hay una parte de nuestra conexión con la información que es muy emocional, y nosotros no nos podemos olvidar de esa parte. Así que, ¿qué tanto de nosotros se tranquiliza o se siente muchísimo mejor o siente que está mucho más en control de su vida o de lo que siente cuando buscamos, en vez de obtener o de quedarnos con la primera respuesta que obtenemos frente a algo? Esto se conoce como que el consumo de inteligencia artificial también genera sentimientos de miedo, apatía y pavor existencial, ¿no? Porque entonces tú entras en un entorno y entre tú más empiezas a educar tu algoritmo para que te dé cierto tipo de información, o tú empiezas a buscar ciertos tipos de canales, pues vas a encontrarte con un vacío gigantesco en términos emocionales, o con un espacio emocional que no ha sido plenamente curado para que tú te desempeñes y te desarrolles ahí. Entonces, el tema emocional también lo indagaría. Otro camino por el que me iría es qué tanto estamos perdiendo nuestra capacidad cognitiva, o nuestra capacidad de aprender, o nuestra capacidad de conectar con información. Otro también sería como qué
también de nosotros se está perdiendo en términos de la paciencia o del buscar o del permitirnos conectar con la información. Siento que hay como otro camino súper interesante. Pero bueno, no quise ahondar más en eso. Cuéntame qué vino a tu mente viendo este video, qué te animas tú a indagar por tu propia cuenta. Ten presente que este es un punto de partida para que empieces a indagar por tu cuenta. Este espacio es un espacio de indagación. Indagar implica que vamos hasta cierto punto y que conectamos con cierto punto, con cierta información hasta cierto punto, pero que si deseamos investigar, sí se requiere de nosotros más tiempo, más energía, más atención. Así que bienvenido a este punto de indagación, a esta nueva oportunidad de encontrarnos en un próximo video para hablar de otro tema que nos genere inquietud. Cuéntame primero qué inquietudes te generó saber esta información. Segundo, qué otros caminos o qué otras rutas de información te gustaría seguir conforme viste esto que estaba generado acá. Tercero, cuéntame si hay algo dentro de tus prácticas que realmente se haya conectado con esto, si tú practicas alguno de los tips o si de pronto alguno de los tips te es útil, o muchísimo mejor si tienes algún otro tip que nos sirva para tener una relación un poco diferente con la inteligencia artificial y el hecho de buscar. Te leemos en los comentarios. Voy a dejar algunas fuentes o alguna información adicional en la descripción de este video y en los comentarios, y en los próximos videos ya iremos en la descripción ahondando también en algunos links que puedes ver para encontrar el detalle de lo que he ido conversando. Esto hace parte más bien de una conexión que he tenido con el paso de los años con esta evolución de la inteligencia artificial. Recuerda que yo soy diseñadora gráfica y que siempre me gusta aprender sobre lo que diseño, entonces mucho de la conexión que tengo con la información y con el buscar nace también del ejercicio de mi profesión, y por eso pues te comparto los tips que para mí han sido útiles para seguir fomentando mi actividad cerebral, mi capacidad cognitiva conforme voy avanzando en el desempeño de mi profesión y aprendiendo cosas nuevas en el día a día. Muchas gracias por estar, muchas gracias por quedarte hasta acá. Cuéntame qué es lo nuevo que vas a indagar.